Muchas bendiciones, bendiciones. Buenas noches a todas esas mujeres hermosas que están conmigo todos los viernes. Doy gracias a Dios por su vida y por lo que Dios está haciendo en cada una de ustedes. Bendiciones a mis hijas hermosas que veo que ya se están conectando. Por favor, si usted se acaba de conectar, ayúdeme y comience a compartir con aquellas mujeres que están alrededor de usted para que usted pueda bendecirlas. Esto es una manera también de discipular y es una manera también de compartir la palabra, evangelizar para que el mundo sepa que Jesucristo es el Señor. Así que buenas noches a todas, a cada una de ustedes que se va conectando. Bendiciones, bendiciones a todas esas mujeres hermosas que se conectan conmigo. Dígame de dónde se conecta. Luego cuando yo termine, yo estoy mirando todos sus mensajitos. Así que hoy estamos en la 8ª semana. Recuerde que estamos en 18 semanas empoderando a la mujer. Hoy estamos en la 8ª semana donde vamos a estar hablando de la prueba de fe. Muchas de nosotras hemos pasado pruebas en nuestra vida, pero las pruebas vienen para llevarnos a un lugar mejor. Las pruebas vienen para dimensionarnos. Las pruebas vienen para que tú crezcas. Las pruebas vienen para que tú puedas reconocer que Dios es el único que está en control de tu vida. Las pruebas vienen para que te acerques más a Dios. Aleluya. Las pruebas vienen para ser dimensionadas a la mujer. Cada prueba en nuestra vida nos dimensiona. Juan capítulo 11, versículo 40, Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios? ¿No te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios? Y me gusta porque esta es la historia de Marta y María. María, la que escogió estar a los pies de Jesús, la que escogió escuchar la palabra, y Marta, la que estaba afanada, pero por el otro lado, también Marta, que estaba tratando de cambiar su vida y ser probada en la fe. Y eso es lo que vamos a estar hablando en esta noche. Bendiciones a las que se van conectando. La prueba de fe. La fe es la respuesta al temor. La fe es la respuesta al temor. La fe siempre es la respuesta frente a nuestros temores. Sean los que sean, sea lo que venga. Cualquier temor que estás enfrentando en tu vida, cualquier temor que viene a tocar la puerta de tu vida, de tu familia, de lo que estés viviendo, la fe es la respuesta al temor. Y muchas de nosotras a veces estamos atemorizadas porque no sabemos lo que va a pasar mañana, no sabemos qué va a suceder con nuestro hijo, no sabemos qué va a pasar con nuestra hija, con nuestro esposo, con nuestra esposa, cómo voy a pagar la renta, qué voy a hacer con las finanzas. O sea, hay tantas cosas que pueden llegar a nuestros pensamientos que a veces no nos damos cuenta que esos son los momentos precisos que el Señor usa para probar tu fe. Dice Marcos capítulo 4, versículo 37 al 40. Entonces se levantó una gran tempestad de viento que arrojaba las olas de la barca, de modo que la barca ya se anegaba y él estaba en la popa durmiendo sobre la cabeza. Pero lo despertaron diciéndole, Maestro, ¿no te importa que perezcamos? Y despertándose reprendió el viento y le dijo al mar, calla, enmudece. Y el viento cesó y se hizo grande bonanza. Sabemos que está la historia de Jesús con los discípulos. Y vemos claramente que en este incidente se encuentran todos los elementos básicos de un drama, porque obviamente estamos viendo que Jesús está en una barca donde están los discípulos, pero en medio de que Jesús está descansando y está en la barca, durmiendo, dice la Biblia, entonces resulta que la tempestad llegó, la tempestad que se produjo ahí en el mar y fue de repente. Y eso es algo que está sucediendo en la actualidad. O sea, donde a veces no nos damos cuenta, pero las tempestades llegan de repente. Las tempestades nunca van a tocar la puerta. Las tempestades llegan de repente.
para que sea algo diferente, para que sea un movimiento donde tú vas a probar qué tipo de fe y qué calibre de fe tú tienes. Si la tempestad tocara la puerta y te dijera, fulana, mañana a las 8 voy a llegar a tu casa, usted se preparara, usted estuviera lista para que esa tempestad cuando toque la puerta, usted la va a recibir, la va a echar afuera, la va a bloquear, ¿verdad? La va a paralizar. Así pasa en nuestra vida. Las tempestades llegan de momento, son repentinas. Es como algo que surge al momento. Y en ese momento que surgen ese tipo de cosas es que nuestra fe es probada. La fe no es probada porque vamos a la iglesia, nos congregamos, conocemos al Señor y decimos yo tengo confianza en Dios, yo creo en Dios. No, amada, la fe no es probada de esa manera. La fe es probada cuando las adversidades vienen, cuando las tormentas llegan, cuando los vientos recios soplan, cuando el agua comienza a moverse y agitarse de un lugar a otro, cuando algo llega, pero cuando llega es cuando empieza entonces a desatarse lo que es el nivel de fe en tu vida. Muchas veces la fe no se conoce porque tú la expresas. Hay gente que tiene, yo digo que esa gracia, que puede hablar tan bonito, que es una fe que impacta. Pero la fe se prueba. Cuando te vienen los problemas con tus hijos, cuando te vienen los problemas con tu esposa, tu esposo, cuando vienen los problemas familiares, en ese mismo instante es que la fe es probada. Yo no sé quién dice amén a eso. Dice la Biblia que se levantó un gran tiempo, nos dice Marco. O sea, ese viento se levantó de tal manera que vinieron los discípulos a despertar a Jesús y decirle, ¿no te importa que perezcamos aquí? ¿No te importa que nos vayamos a hundir aquí? Empezaron a retar a Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús ya se había dormido. Jesús estaba descansando. Es como decir, no le hubieran causado alguna indiferencia ante su difícil problema que estaban enfrentando. Pero lo acusaron en ese momento con esa indiferencia. Le dijeron, ¿no te importa que nos muramos aquí? ¿No te importa en medio de este peligro que estamos pasando y tú estás durmiendo? ¿No te importa? Y yo creo que aquí los discípulos están presentando algo. Aquí los discípulos están hablando de la estación que nosotros vivimos. Muchas veces como seres humanos, cuando las tormentas vienen y cuando las tormentas comienzan a tocar nuestra vida y esos vientos recios vienen sin avisar, es cuando entonces tú empiezas a preguntarle a Dios por qué esto, por qué pasó esto, qué fue lo que pasó. Jesús dice la Biblia que se había quedado dormido y eso era lo que le había molestado a los discípulos, que se había quedado dormido. Estaban preocupados, estaban molestos, veían un peligro evidente, pero veían una indiferencia de parte de Jesús hacia ellos, porque Jesús no se sentía de la misma manera que se sentían ellos. Por eso es que a veces tenemos que entender que cuando Jesús estaba durmiendo, Él estaba descansando, Él estaba en paz, porque cuando uno duerme, uno descansa, uno está en paz. Mientras los otros estaban asustados, sorprendidos. Y ahí te das cuenta de la faceta que hay cuando tenemos fe y cuando no tenemos fe. Y a lo mejor tú me puedes decir, bueno, apóstol, pero a veces cuando llegan las cosas que no estamos preparadas para ellas, puede ser tal vez un momento donde nuestra fe tambalee o que nos sintamos de un momento como que algo está pasando. Pero ahí es donde se prueba la fe. La fe no se prueba porque tú dices yo tengo fe. La fe no se prueba porque tú vas a la iglesia. La fe no se prueba de esa manera. La fe se prueba cuando estás en medio de la tempestad. Cuando estás en medio del fuego, como aquellos jóvenes que el rey dijo, póngalos en el horno y súbanlos 7 veces más para que se quemen. Medrá, Cabdá, y eso, ¿qué pasó con esos jóvenes? Dice la Biblia, abnegó. Dice la Biblia que cuando aquel fuego se levantó 7 veces más, aquellos
muchachos simplemente adoraron y estuvieron en fe creyendo que el Dios que ellos les servían los iba a cuidar. Entonces usted tiene que entender que en medio de lo que usted está pasando, Dios te va a cuidar. Ahora, dice la Biblia que Jesús reprendió el viento y le habló al mar y le dijo, calla, enmudece. Y es preciso que en esta noche tú empieces a entender que Él no estaba realmente hablándole a los elementos. Escuche bien porque esto es poderoso. Después de esto, dice la Biblia, que de qué serviría hablarle al viento, de qué serviría hablarle a la tempestad. O sea, pasar sobre nosotros o hablarle al agua. Creo que la historia del rey que intentó detener las mareas, mandándolas a que se cesaran, estaban haciendo caso omiso o se acostumbraban a hacer las mareas y siguieron golpeando contra la orilla. Ahora, no creo que nuestro Señor Jesús estuviese hablando a los elementos del aire y del mar. Él sabía lo que era el mar, él sabía lo que era el viento. Lo que preciso que entendamos en este relato y usted entienda con claridad es que tal vez para nosotras es invisible y tal vez nos olvidamos, pero él le habló más bien a las fuerzas demoníacas que se ocultaban tras la furia de la tempestad y del mar. Oiga bien, porque esto es poderoso. Jesús no le va a hablar al mar y a los vientos. Él sí tenía el poder, sí era el profeta, claro que sí. Pero él lo que le estaba hablando era a esa furia que usted no podía ver. Y así mismo nos pasa a nosotras. Hay tempestades que vienen que tú no las puedes ver visible, pero hay fuerzas demoníacas que están detrás. Por eso a veces no es simplemente con hacer una oracioncita, no, a veces tenemos que guerrear, tenemos que pelear, porque hay fuerzas demoníacas que se están ocultando tras la furia de una tempestad. Por eso es que si usted pone atención, Jesús le dijo, mire lo que Jesús le dijo, ¿por qué están miedosos ustedes? ¿Por qué tienen miedo? O sea que no resulta esa extraña pregunta hacerle Jesús a estos hombres que habían corrido el peligro de perder sus vidas. Solo un momento antes estaban tambaleándose en la barca que se llenaba rápidamente de agua en medio de aquella tempestad. Tal vez estaban sin esperanza de obtener ayuda. Tal vez decían, nos vamos a morir aquí. Que lo dijeron. ¿Por qué están atemorizados? Le dijo Jesús. Jesús le preguntó, ¿por qué tienen miedo? ¡Ja! O sea, es como poner el dedo en la llaga. Y yo quiero que tú entiendas en esta noche esta revelación. Jesús no le habló al mar, Jesús no habló al viento. Jesús le habló a las fuerzas de las tinieblas que estaban detrás. Jesús le dijo, ¿todavía no tienes fe? Ese es el motivo que las personas a veces tienen miedo. Porque pierden la fe. ¡Ah! Yo no sé quién está entendiendo esto. Pierden la fe. A veces no nos damos cuenta, pero la fe es siempre la respuesta frente a nuestros temores. Cuando tú tienes miedo, ahí es donde tú tienes que activar la fe. O sea, Jesús acertó de lleno y le dijo, ¿todavía no tenéis fe? Todavía no tenéis fe. Es evidente que no la tenían. Ellos habían perdido la fe, habían olvidado todo lo que les había dicho en el Sermón del Monte, acerca de lo mucho del Padre que les amaba. Imagínate que le dijo, soy de mucho más valor que las flores, que los pájaros. Si Dios se ocupa de ellos, ¿cuánto más se ocupará de vosotros, oh hombres de poca fe? O sea, Jesús estaba en la barca con ellos. Y la suerte de ellos sería la misma que correría Jesús, pero ellos habían olvidado de eso. O sea, voy a cambiar el parámetro. Si ellos se hubieran acordado que Jesús estaba ahí durmiendo, que Jesús estaba en medio de ellos, cuando vino la tempestad, cuando vino la braveza del mar, cuando vinieron aquellos vientos recios, ellos hubieran tenido la misma paz que tenía Jesús.
Ellos también le hubieran dicho a ese mar y le hubieran dicho a esa tempestad, cesa, sale de aquí, porque Dios está con nosotros. O sea que aquí vemos algo bien claro. El significado de este acontecimiento es que la fe es la respuesta frente al temor. La fe es la bondad, es el cuidado que tiene Dios para nuestras vidas. Fe en que Él nos ama, que puede obrar en nosotros, pero que aún Él está en medio de nosotros cuando todo parece que se va a voltar contra nosotros. Cuando parece que el viento sopla, cuando parece que la lluvia viene, cuando parece que todo se está revirando contra nosotras. Y ahí es cuando fracasa nuestra fe. Vamos, yo no sé quién está entendiendo esta palabra. Es como si se abriese una puerta y estuviéramos contemplando una visión grandiosa. La fe es la respuesta al temor. ¿Y qué fue lo que realmente sucedió en este caso? O sea, Jesús le dijo, ¿por qué están miedosos? ¿Por qué no tienen fe? Dice la Biblia que ellos tuvieron gran temor y se decía el uno al otro, entonces, ¿quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? O sea, esta gente estaba hasta asustada. Esta gente decía, imagínate qué es lo que está pasando. Ahora, oiga bien, la palabra asombro que aparece en algunas versiones significa temor. Dice la Biblia que ellos estaban con gran asombro. O sea, es una clase de temor diferente, es un temor cobarde. O sea, implica un respeto mayor, es como estaban acobardados en el fondo, el asombro que tenían era tan grande que se produjo una impresión más profunda, donde ellos decían, ¿y quién es este? Que el viento y el mar le obedecen. ¡Ja! O sea, que vemos aquí que todos los elementos del mundo natural los estaba controlando. ¡Wow! Porque a veces nosotros pensamos y decimos, no, yo puedo controlar esto con oración y ayuno. Claro, perfecto. Pero hay cosas en el mundo espiritual que tú y yo las tenemos que destruir, que tenemos que dejarle de dar vida. Hay que matarlas. Y eso es precisamente lo que hace la oración y la intercesión. Estamos mutilando, estamos rompiendo, estamos paralizando. Y dice la Biblia que él lo que le dijo, o sea, lo maravilloso de este incidente es que a pesar de que los discípulos suspendieron su examen de fe, porque esto es como un examen de fe, y así mismo lo puse yo en mi libro, a mí me gustó eso, porque yo lo miré como un examen. O sea, el estar en aquella barca, el estar Jesús en medio de aquella barca, el venir el mar, el venir el viento, eso fue como un examen. Pero ellos suspendieron ese examen. O sea, ellos no pasaron ese examen. Porque habían fijado el fundamento para una nueva expresión de fe en la próxima vez que fuese puesta a prueba. Ellos habían fijado su expresión en lo que estaba sucediendo. Y a veces nos pasa eso a nosotras. Fijamos nuestra expresión en lo que nos rodea, en lo que está sucediendo alrededor. O sea que su propio fracaso les presentó la posibilidad de una nueva expresión de fe en el futuro. Esa experiencia que tuvieron los discípulos con Jesús les ayudó a ellos a que su próxima experiencia que tuvieran, ellos tenían que estar más metidos con Dios. Esa fe tenía que ser inquebrantable. Vamos, diga conmigo en esta noche, voy a tener una fe inquebrantable. Usted no puede permitir que los vientos y las cosas que vienen alrededor de usted vengan a quebrarla, vengan a detenerla, vengan a sacarla del propósito de Dios. Así es como Dios obra en nuestras vidas, haciendo exactamente lo mismo con nosotras. Nos pone a prueba nuestra fe todo el tiempo. ¿Para qué? Para que podamos crecer. Aleluya. Tu fe va a ser probada. Y si nuestra fe es lo suficiente fuerte, nos daremos cuenta de que Él puede ocuparse del problema, que puede hacerlo como Él quiera, pero incluso si nuestra fe es débil, no nos dejará que nos hundamos por completo, sino que nos sostendrá, nos ayudará a superarlo y de un modo a otro el proceso pondrá un fundamento de una nueva visión de su poder, de su fe en nuestras vidas. Aleluya. Yo no sé quién está recibiendo esto. O sea que la prueba de la fe es necesaria para que tú puedas saber en dónde está tu fe.
¿Quién me está diciendo, apóstol? Que en medio de todo lo que tú estás pasando, tu fe está siendo probada. En medio de las cosas buenas y malas que tú estás viviendo, tu fe está siendo probada. Aleluya. O sea, Dios está permitiendo que tu fe sea cada vez más grande. Y cuando venga otro problema, va a ser aún más grande. O sea que tu fe tiene que aumentar, 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 aumentar. Tu fe tiene que crecer. No te puedes quedar con la fe chiquitica. Tienes que crecer. La fe no es solo una palabra. Escúcheme bien, mujer. La fe es un ejercicio diario que nos acerca más a Dios. Es como cuando vamos al gimnasio y empezamos a hacer pesas y dale, y 1, y 2, y 3. Y ese ejercicio, mientras más lo haces, más fuerte te hace. Y no solo que te da fuerza, no solo te da estabilidad, sino también ese ejercicio te da la confianza que necesitas para tu diario vivir, para que tú puedas enfrentar a diario las cosas que Dios tiene para tu vida. Por eso cada problema, cada situación, cada adversidad, cada cosa que tú estés pasando en tu vida, simplemente está probando la fe. Estos discípulos con Jesús en la barca pasaron un examen. Es como decir, estás todos los domingos yendo a la iglesia y escuchando una palabra, pero cuando viene la prueba me vienes a reclamar a mí porque te estás hundiendo. Me vienes a reclamar a mí porque tu problema no se ha resuelto. ¡Wow! Cuando realmente estás pasando un examen para ver si es verdad que has aprendido en la iglesia, has aprendido los discipulados, has aprendido la palabra de Dios y la has puesto fiel en tu vida. Porque no es el hecho de escuchar la palabra, es el hecho de aprender a aplicar esa palabra en nuestra vida para que cambiemos, para que veamos las cosas de otra manera. Por eso es que muchas mujeres en el camino se caen. Por eso es que hay otras que tiran la toalla, dicen ya no puedo más. Hay otras que simplemente dicen no puedo. Hay otras que lo embarran todo porque la mujer sabia, dice Proverbios, edifica su casa, pero la necia la destruye. Entonces hoy aprendes en esta noche que la prueba de fe es la que te hace acercarte más a Dios. La fe te libera del temor. La fe te libera del miedo. Por eso es que tienes que romper con todo miedo, tienes que romper con todo temor. Destruye, acaba, rechaza. Porque cuando el Señor nos llena de completo. ¿Cuántas dicen amén a eso? Hay 3 palabras que te voy a dejar clave con esta enseñanza. Número 1, no tengas temor. La fe echa fuera el temor. Y eso fue lo que le enseñó Jesús a los discípulos. Por eso le dijo, ¿por qué tienen miedo? ¿Por qué tienen miedo? ¿Qué pasó con la fe de ustedes? O sea, Jesús le estaba diciendo, ¿sabes qué? Cuando tú tienes fe, tú sueltas el temor. Así que no tengas temor, renuncia a todo temor. Número 2, la fe será tu respuesta frente al temor. Cuando tú tienes un temor, cuando algo viene a tocar la puerta, cuando algo viene y se acerca, cuando viene una adversidad, una mala noticia, en ese momento la fe será la respuesta a ese temor que viene. Donde usted le va a hablar al temor. Hoy compartía yo en las redes que Jesús, cuando se enfrentó en el desierto con Satanás, una de las cosas que hizo Jesús que tú y yo tenemos que hacer es que Él le recordó la palabra. Entonces la palabra tiene poder y eso habla de fe. Recuérdale la palabra al temor, recuérdale la palabra de Dios a tu adversidad, a tu problema, a tu aflicción, a tu persecución. Recuérdale la palabra porque la palabra es viva y eficaz. Y en la palabra hay poder, en el nombre de Cristo hay poder. Y número 3, tus fracasos son la plataforma de un nuevo futuro. Aleluya. Yo no sé quién recibe esto. Tus fracasos son la nueva plataforma para tu futuro. Cada fracaso te lleva a un futuro mejor. Cada incidente te lleva a un futuro mejor. Entonces tú tienes que encaminarte a un nuevo futuro, a algo mejor que viene para tu vida.
Desiste y renuncia a ese momento que estás viviendo en este momento donde piensas que no lo vas a lograr, donde piensas que no vas a llegar. Yo vengo ya a recordarte que en Cristo tú todo lo puedes. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, dice Filipenses 4:13. Echa fuera todo temor. Aumenta tu fe y declara que el que comenzó la buena obra en tu vida la va a terminar. En el nombre poderoso de Jesús. Te recuerdo, no tengas temor. Palabras claves. La fe será tu respuesta frente al temor y tus fracasos son la plataforma de un nuevo futuro. Voy a orar. Padre, yo te doy gracias en esta noche. Gracias por tu palabra. Señor, en esta hora declaramos que somos probadas por la fe, pero que la fe que tenemos en ti, Señor, nos va a hacer fuerte. Vamos a estar enfocadas, vamos a estar dimensionadas y vamos a creer que tú estás con nosotros y que nos vas a refinar, nos vas a reformar y nos vas a alinear a tu propósito, Señor. Declaramos que no vamos a tener más temor. Declaramos que la fe va a ser la respuesta frente al temor. Y declaramos que nuestros fracasos, Señor, son la plataforma perfecta para tener un futuro exitoso y lleno de gloria y de bendición. En el nombre poderoso de Jesucristo. Hablo a tu espíritu. Hablo que tu fe esté mencionada y que vuelves a crecer y que cada obstáculo en tu vida te va a llevar de gloria en gloria. En el nombre poderoso de tu amado Hijo Jesús. Y las mujeres en pie de guerra dicen amén, amén, amén. La próxima semana no se lo pierda. Capítulo 9, estoy en la página 65 de mi libro. Vamos a estar hablando sobre lo que es sobre las nubes. Qué tremendo tema y qué hermoso tema de intercesión y oración. Así que la semana que viene las espero a todas. No se lo pierda, que yo sé que el Señor tiene cosas maravillosas. Así que nos vemos, que tengas un excelente fin de semana. Un abrazo virtual a todas. Y comparte este mensaje. Recuerda, únete a mi canal Apóstol Liz Méndez. Sígueme en todas las redes Apóstol Liz Méndez y vete a mi página web apostollizmendez.com. Así que las bendigo a todas. Aquí tienen el link. Si quieren asegurarse de conseguir este libro por Amazon, lo pueden tener digital o lo pueden tener en pasta. Así que muchas bendiciones. Gracias por estar conmigo. Que tengan un feliz fin de semana. Buenas noches. Esta es su amiga, Apóstol Liz. Bendiciones.